Podéis sentaros, hermanos. ¿Cuántas mujeres y hombres de fe hay aquí? Amén. ¿O hay mucho manco o no me habéis entendido? Decía que cuántas mujeres y hombres de fe hay aquí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque precisamente todos estáis en victoria. Amén. Y por eso el título del mensaje de esta semana para hoy es la victoria, el resultado final de la fe. Amén. Todos aquellos que tienen fe, que ponen su fe en práctica, están en victoria porque van a obtener respuesta de Dios. Amén. ¿A cuántos y cuántos problemas nos podemos enfrentar cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida? A muchos, ¿verdad? Y pruebas. Pero es curioso, paradójicamente, el gran problema no es el propio problema en sí. ¿Cuál crees que es? Pues el gran problema radica en la forma en la cual nosotros decidimos afrontar ese problema. Que a veces la forma en que la afrontamos es más problemática que el propio problema que tenemos encima. ¿Qué es lo que pasa? Algunos se desesperan ante el problema, se bloquean y no hacen nada. Frase típica: el tiempo lo arreglará. Permíteme que te diga que el tiempo no arregla nada. Lo tienes que arreglar tú con la ayuda del Señor. Otros también ante el problema acuden a sus amigos de confianza, mi gran amigo, mi gran amiga, se desahogan, le descargan todo el tráiler que llevan encima, pero el problema sigue ahí, nada cambia. Los hay que dicen tirar por la calle del medio. Que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? ¿Cuántos dicen eso? Sin ni tan siquiera meditar un instante o esforzarse a ver qué solución se puede poner. También los hay que se agarran al refranero popular, ¿verdad? Y dicen, grande o pequeño, cada uno carga con su leño, por ejemplo. Es decir, que cada cual cargue con sus desgracias propias. Me ha tocado, pues me ha tocado, ¿qué le voy a hacer? ¿Cuántas veces no habremos dicho nosotros mismos eso? Pues me ha tocado, ¿no? Otros añaden, pues qué mala suerte tengo. Estas actitudes no vamos a ser tan ilusos, ¿no? Y pensemos que solo las tienen las personas del mundo. Y dicen, no, los cristianos no nos pasa esto. Ja, ja. Dichas actitudes también están presentes en el pueblo de Dios, entre los propios cristianos. Os sorprendería quizás si os dijera que dentro de lo que nosotros llamamos el mundo, existen también refranes que nos aconsejan tener fe y acudir a Dios. ¿Habéis escuchado alguno en los refranes del mundo? Os voy a poner un ejemplo muy gráfico. A lo más oscuro amanece Dios. Ese es un refrán popular. Este refrán aconseja tener fe y confianza en Dios. La vida, hermanos, es cierto, da muchas vueltas. Y lo que hoy no ves solución y ves solamente oscuridad, mañana, con la ayuda de Dios y hoy mismo en fe, lo verás todo claro, lo vas a ver todo nítido. Y por supuesto solucionado. Porque también hay otro, ya que estamos, que dice, cuando Dios quiere, el sereno llueve. Este refrán alude a que pueden suceder cosas inesperadas, según, por supuesto, la voluntad de Dios. Bien sean agradables o a veces las soluciones que Dios pone nos resultan a nosotros desagradables, pero el fin es de bendición. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo actúa Dios, ni lo pretendamos, porque no lo vamos a entender nunca. Por eso siempre lo mejor, sí y amén. Amén. Hay a veces que creemos tener fe
y en cambio solo somos capaces de retar a Dios y ponerlo a prueba. Rara fe esa, ¿verdad? Pero mirad, en el libro, por ejemplo, de Jueces, en el capítulo 6, nos habla del llamamiento de Gedeón, como todos sabemos, ¿a que sí? Cómo Gedeón es llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de las manos de los madianitas. Pero atentos a lo que Dios le dice y lo que Gedeón le contesta, porque es que esto tiene su cosa. Si vemos en el verso 16, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué más puede necesitar un hijo de Dios que le diga a Dios que no sea yo estaré contigo? Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le responde, Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, vamos a ver, ¿no confías en Dios o piensas que te se ha cruzado un cable y estás escuchando cosas que tú te imaginas o eso cómo es? Es increíble la paciencia de verdad que muchas veces tiene que tener Dios con nosotros, ¿verdad? Después hubo más, no se quedó ahí la cosa, por parte de Gedeón, ya que él buscaba una certeza plena. Dice, no, tú me lo dices, pero yo quiero estar segurito. Si te está hablando Dios y te dice que estaré contigo, ¿acaso nosotros alguna vez no hemos sentido que Dios nos ha hablado y ha dicho, Luis, Manuel, María, como te llames, yo estoy contigo y esa es mi palabra y te tiene que bastar? No te plantees nada más, porque no tienes que plantearte nada. Pero mirad en el verso 36, y nuevamente Gedeón prueba a Dios, y en el verso 36 nos dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Estás retando a Dios, pues si te ha dicho que estaba conmigo, y aún encima dice, por mi mano. Por mi mano no. Da gracias a Dios que tienes el privilegio que Dios quiere usarte, pero no es tu mano, es la mano de Dios obrando en ti. Amén. Que no se nos suba a la cabeza muchas cositas. Mira lo que he hecho con el hermano, he orado con él, se ha puesto allí tripa arriba y veía de todo. No, el Señor, a través del Espíritu Santo que ha hablado, y tú has tenido el privilegio de que Dios te ha usado. No sé si sabéis lo que es esto del vellón, pero el vellón es algo tan sencillo como la lana obtenida después de trasquilar a una oveja, toda la lana. Y sigue el verso 38 también. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Es decir, que lo que le pidió a Dios, Dios tuvo la paciencia de decir, bueno, voy a darle el gusto a ver si se convence, ¿no? Si llega a ser nosotros diríamos, a ver si me dejan paz, toma. Pero aún a pesar de esto, de que Dios cedió a esto, Gedeón no se quedó satisfecho. Y sigue el verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Oye, perdona, pero es que no me fío. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Y dale con la batuta, con el vellón. Otra vez a probar al Señor. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Ahora al contrario. Antes el vellón tenía que tener el rocío y ahora la tierra y el vellón no. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Esto entre otras cosas que me dice a mí.
aparte, bueno, de probar a Dios y desconfianza, ¿qué forma más tonta, más ilusa y más innecesaria de perder el tiempo? Porque aquí lo que se trataba es de vencer a los madianitas. Y ya han pasado 2 noches, una con el vellón mojado y otra con el vellón seco. En 2 días, y en uno que has perdido de tiempo, esos 2, ya podían, porque ya luego lo vemos los madianitas, estás vencidos. Tenemos tiempo para hacer jueguecitos con Dios. ¿Estamos nosotros para perder el tiempo o decirle a Dios, sí y amén, heme aquí, envíame a mí? Amén, amén. Si ya te ha dicho que Él está contigo, ¿qué más quieres? Cuando Dios te dice, ya estoy contigo, lo demás no, o sea, cierra los ojos y no veas nada, porque Dios lo va a hacer todo. Amén, amén. Y parece que ya con esto Gedeón se quedó contento. No obstante, podéis seguir leyendo la historia, que por cierto es maravillosa, y más ahora que Dios, que a partir de este instante, podríamos decir entre comillas que mueve ficha, ¿no? Podéis seguir leyendo esta historia que es preciosa. Pero hoy vamos a hablar de la victoria con resultado final de fe, es decir, sin tanta prueba y sin tanta pérdida de tiempo. Y hay ejemplos en la palabra de Dios de hombres y de mujeres que actuaron por pura fe, sin cuestionar a Dios para nada, sin pedirle ningún tipo de prueba y, por supuesto, sin pérdida de tiempo alguna. Y hoy hablaremos de una mujer que estaba sufriendo mucho por años, de una larga enfermedad que tenía. Ella había oído hablar de Jesús y solo su fe, más una decisión tomada con temor, sin cuestionarse absolutamente nada, fue la que provocó su victoria final. Gloria a Dios. Amén, amén. Si queremos obtener lo mejor de Dios para nuestra vida, no nos queda otra que perseverar en la fe. No hay otra manera. Sean cuales sean nuestros obstáculos que tengamos que vencer. Y sin más, hermanos, nos vamos a ir al Evangelio del apóstol San Marcos, capítulo 5, a partir del verso 21. Y dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Eso ya era corriente. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y ponle las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esto es muy importante. No, si su hija, en este caso de Jairo, que estamos leyendo, su hija dice que estaba agonizando. Y no le dice, date prisa, maestro, ponle la mano encima y que pueda correr, se levante de la cama y la sana. No, Jairo nos dice la palabra, lo primero que dijo, que sea salva. Le importaba, en primer lugar, la salvación de su hija, porque tras la salvación viene también la sanación. Amén, amén. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, hay quien opina que desde luego esta hemorragia que tenía esta mujer podía ser tranquilamente un cáncer o cualquier infección crónica, pero bueno, eso la palabra no nos lo especifica. Dice, y había sufrido muchos años de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, que se gastó todo lo que tenía y no le sirvió absolutamente de nada. Si leéis este pasaje, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, veréis que omite estos datos. Este mismo pasaje omite estos datos
que estamos leyendo en Marcos. Y Lucas, que era médico, como todos sabemos, apenas lo menciona. Marcos nos lo especifica más. ¿Para qué? Pues muy sencillo, pone más énfasis para que nos hagamos una idea más real de lo que aquella mujer estaba sufriendo, de lo que aquella mujer estaba padeciendo. Por eso siempre yo aconsejo, o en este caso, como en este caso también, leerlo, aunque sea el mismo texto, leer los tres textos, cómo habla de ellos, cómo lo cuenta, cómo lo relata cada uno de los evangelistas. ¿Por qué? Porque te va a dar una información complementaria muy importante de unos a otros, aunque sea el mismo texto y el resultado y el final sea el mismo. Pero te haces más a la idea de la situación de aquella mujer. Y sigue el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Nos dice que vino por detrás. ¿Por qué haría esto? Su enfermedad la hacía impura según la ley, y lo que agravaba aún más la situación. ¿Pero qué es lo que tocó del manto? ¿Lo sabéis? El borde. ¿Pero el borde cuál era? Esto es el talí, el manto de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que fue a tocar? Jesús estaba aquí con su manto y lo que vino a tocar, ¿cuál es? Esto. Los tizís, el original, tiene un hilo azul. Fijaros, esta mujer sabía lo que esto significaba en la cultura hebrea. Sabía que iba a tener bendición. Y los antiguos, los originales, llevaban unos hilos azules que se hacían con una tinta que se sacaban de unas caracolas del mar y eran muy costosos. Y precisamente incluso cuando un judío moría, del talí, del manto, le cogían los hilos y pasaba a sus hijos de herencia. O sea, suponeros lo que eso significaba. Entonces yo digo, ¿cuántos aquí estáis necesitados de acercaros, de tocar ese borde del manto? Por diferentes circunstancias. Estefanito ha dicho sí, ven aquí, hombre. ¿Tú crees? Jesús dice que notó que había salido de su interior algo, que había sanado a la mujer. Y ella lo notó también. ¿Pero por qué fue a tocar esto? Fue a tocar eso por fe, el borde del manto. Cada uno de nosotros, esta mujer tenía el flujo de sangre. Tú puedes tener problemas de salud, problemas económicos, tú y Dios lo saben. Entonces, si tú tienes la fe de esa mujer, yo te garantizo que todo eso se va a ir a fe. Amén. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú toques ahora a Estefanía, llena de Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, toca Espíritu Santo. Y tan amarraba canda. Oh fuego, fuego de Dios, fuego de Dios. Qué importante es cuando nosotros creemos, cuando nosotros acudimos en fe, qué importante es creer al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que quien sembrare con lágrimas, con regocijo segará. Amén. Amén. Pero esta mujer, como os decía, su enfermedad, según la ley, la hacía impura. Y su situación se agravaba. Si leemos en Levítico 15:19, mirad lo que decía la ley. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo
7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y en el verso 25 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, a cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Podéis leer todo el Levítico en el 15. Pero esa mujer llevaba ya 12 años apartada de todo. Y el verso 28 dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré como cuando Jairo le habló a Jesús. Esta mujer dijo: seré salva. Amén. No dijo sana, que era su necesidad, pero su primordial necesidad. Ella sabía que era ser salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? ¿Os imagináis el día si montamos en el metro por la mañana en Madrid o Barcelona? Es imposible que no te toque nadie. Yo me acuerdo cuando vivía en Madrid, de chaval, cuando tenía yo la barba oscura y no blanca, y entrábamos en el metro, nos apoyamos en la puerta y empujábamos con la espalda, y el que venía delante mía igual. ¿Os imagináis si yo dijera: ¿quién me ha tocado la espalda? Dirían: este chaval se ha ido de cabeza. Le tiene que tocar la espalda y le tiene que tocar todo, porque es que aquí vamos como sardinas en lata. Pues Jesús, con toda la multitud que le rodeaba, lo raro es que no le tocara a nadie. Luego Jesús, ya digo, conociendo en sí mismo el poder, había salido de él, volviéndose a la multitud, ya os digo, preguntó que quién la había tocado. Sus discípulos le dijeron: ven la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad a Jesús. Y él le dijo: hija, tu fe que te ha hecho salva. Gloria a Dios. Ve en paz, tranquila, y queda sana de tu azote, queda sana de tu enfermedad. Amén. Después de leer este pasaje de la palabra, solo nos queda reconocer que Jesús puede más que todos los recursos humanos que podamos tener a nuestro alcance. Amén. En los milagros existen dos cosas. Una, el poder divino que fluye de él, del Señor. Y dos, la búsqueda decidida del cristiano lleno de fe. Cuando ambas cosas coinciden y se juntan, ¿cuál es el resultado final? La victoria. Amén. Cuando se junta nuestra fe con el poder de Dios, solamente podemos salir en victoria, no hay nada más. Si algo destaca de la actitud de esta mujer, es su perseverancia y su optimismo. Ella perseveró, por mucha multitud que hubiera: yo voy a llegar a tocar el manto de Jesús. Y dentro de ella seguro que había gozo, que había ese optimismo de decir: voy a llegar. ¿Por qué? Porque era algo que deseaba de corazón. ¿Y qué hizo? Se abrió paso a través de la multitud para llegar directamente a Jesús
y tocar ese borde del manto. Y una cosa más muy importante, los milagros, bien sean de sanidad como el de esta mujer, yo os aseguro que es una oportunidad única para obtener también la salvación por fe. Amén. ¿En qué momento esta mujer acudió a Jesús? Pues cuando iba Jesús a ver a la hija de Jairo, que como nos dice la palabra, estaba agonizando y la multitud no le dejaba avanzar. Quizás podemos pensar, pues también qué momento más inoportuno que tuvo la señora, ¿no? Resulta que se está una jovencita muriendo y va a entretener al maestro, que la otra se está muriendo. Pero Jesús no lo vio así. Jesús no ve las cosas así. Su infinito amor, su misericordia, su poder abarca a la hija de Jairo, a la mujer del flujo de sangre, me abarca a mí, te abarca a ti y abarca a todos aquellos que tenemos problemas o queremos ver un milagro de Dios en nuestra vida. Amén. Aparte del sufrimiento físico que tenía esta mujer, fijaros cómo la ley consideraba a esta mujer inmunda. Y eso que traía consigo, más sufrimiento, porque nadie se podía acercar a ella, nadie la podía tocar, con todos los perjuicios sociales que ello contraía. No podía ni acercarse a los atrios del templo. No podía ni acercarse. Tenía que estar separada de su familia y 12 años, privada de cosas materiales, ya que según la ley, todo lo que tocaba quedaba inmundo. ¿Cómo estaríamos nosotros, hermanos, si nos obligaran a separarnos por 12 años de nuestros seres queridos? No nos cuenta la palabra si esta mujer estaba casada o tenía hijos o estaba sola. Lo que sí es cierto es que estaba completamente sola socialmente. Y esta era la ocasión de ir a aquel que iba a sanarla y la iba a hacer salva. Y por si esto fuera poco, arruinada, porque todo el dinero cuanto tenía se lo gastó en médicos y aún encima no le sirvió de nada. En vista de lo que sucedió a esta mujer, también podríamos preguntarnos, ¿qué actitud ha de tomar el creyente? ¿Qué actitud ha de tomar el Hijo de Dios ante un caso difícil, fuera del alcance de la ayuda humana como era este? ¿Cuál sería nuestra actitud si no hubiéramos en una tesitura semejante? Que estuviéramos aquí, pero no pudiéramos acercarnos a nadie, no pudiéramos hablar con alguien, no pudiéramos abrazar a nuestros seres queridos. ¡Qué agonía!, ¿no? En primer lugar, el cristiano ha de tener una cosa, la certeza de que Dios obra por medio de todas las cosas para bien. Dios puede usar cualquier cosa. Sin esta certeza, yo os aseguro que no tendríamos ni la cordura ni la paz que solamente el Señor nos puede dar. No busquemos en otro sitio porque no la vamos a encontrar. En Romanos 8:28 nos dice que Dios siempre obra para bien. ¿De qué? De los que le aman. Amén. ¿Amas a Dios? Amén. Pues Dios va a obrar para bien en tu vida, en tu familia, en tus problemas, en tus situaciones, en tu salud. Dios va a obrar para bien. Aunque nos resulte difícil a veces olvidarnos que hay cosas más importantes en esta vida que nuestra propia salud. ¿Y sabéis cuál es? Nuestra propia salvación, lo que veníamos nombrando desde que hemos empezado esta palabra. No olvidemos que la prioridad número 1 de Dios es nuestro bienestar espiritual, nuestra salvación. ¿Cuántos siervos de Dios han tenido que sufrir, por ejemplo, como misioneros, para que otros vengan a los pies de Cristo?
Muchos. Y también son muchos los que han entregado su vida por el Evangelio. Pero sea cual sea, no importa nuestra situación física, nuestra salud, lo más importante es siempre permanecer en la fe. Amén. Cuanto menos nos esperemos, el Señor vendrá en cualquier momento. Y eso es lo importante. Y os puedo asegurar que aunque estemos esperando, nos sorprenderá. Tal vez alguien pueda pensar que Jesús en esta ocasión desacreditó a los médicos, ¿no? Ya que la palabra dice que la mujer gastó todo su dinero en médicos y nada hicieron para sanarla. Pero la palabra de Dios en ningún pasaje, en ningún momento de las Escrituras muestra tal cosa en contra de los médicos. Solamente la Biblia habla contra la actitud del rey Asa, como todos sabemos en 2 de Crónicas 16:12. Cuando nos relata esto, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Pero vamos a entender esto. Los médicos que habla aquí, entre comillas, que hablan este pasaje, era lo que hoy podíamos llamar brujos en estos tiempos. Es decir, tampoco eran médicos como podía ser Lucas. El propio apóstol Lucas, como os digo, era médico. Y os puedo asegurar que no hay nada que la medicina no descubra que Dios no lo haya permitido. Es decir, no está diciendo que no vayas a médicos porque no te van a hacer nada por mucho dinero que te gastes. Dios usa a los médicos. Amén. Pero lo que sí es cierto es que también hay que acudir a Dios. A Dios hay que acudir en primer lugar, Amén. al primer síntoma, cuando estemos mal, para pedirle ¿el qué? Sanidad. Amén. Y Él será quien decida cómo, cuándo y los empleos y cómo va a hacer para sanarnos. El Señor puede hacerlo Él mismo y su facto en el momento, un chasquido de dedos y está sano de pies a cabeza. O el Señor puede usar médicos y puede usar un proceso prolongado en el tiempo. Eso ya es su voluntad. Jesús en ningún momento reprochó a la mujer por haber buscado muchos médicos. Todo lo contrario. El Señor jamás rechazará a nadie que le busque con fe. Y Él no va a mirar lo que has hecho anteriormente. Él solamente va a ver tu actitud ahora. Fijaros que esta mujer tuvo que esforzarse y mucho para poderse acercar a Jesús con tanta multitud, como decíamos. Pero fue su necesidad, acompañada de su fe, la que le llevaron a pelear para conseguir acercarse a Jesús de una forma tenazante. Es decir, aquí estoy y no me voy, cueste lo que me cueste, yo me voy a acercar y lo voy a tocar. Y esa debe ser nuestra actitud. No debemos rendirnos por muchas trabas que tengamos, por muchos problemas que tengamos. Si tenemos al Señor ahí, tenemos que llegar al Señor. Y no tenemos que pelear con la multitud. Solo tenemos que sentirlo en el corazón. Solo tenemos que arrodillarnos, solo tenemos que postrarnos y al Señor lo tenemos ahí. Amén, así es. ¿Y tú estás dispuesto a pelear esa buena batalla de la fe? ¿Acaso tú y los tuyos no tenéis necesidad de acercaros también al Señor? Amén. Por muy sanos que pensemos que estamos. Tal vez tus obstáculos para acercarte a Cristo no sean físicos, cuidado, sino espirituales. Y hay cosas que te impiden tener comunión con Él. Es curioso. Yo diría que os hicierais estas sencillas preguntas para ver en qué grado estáis espiritualmente. Preguntas que pueden ser
¿En qué empleas tu tiempo? ¿Qué haces cada día? Una pregunta que te puedes hacer. ¿En qué gastas o inviertes tu dinero? Dos preguntas. Y luego la tercera podía ser, ¿dedicas algún tiempo a Dios a través de la oración y la lectura de la palabra? Y dirás, ¿y estas preguntas para qué? ¿Qué tiene que ver con la fe? Algo tan importante como que te van a revelar cuáles son tus prioridades. Así es. Preguntas sencillas que te van a revelar cuáles son tus prioridades. Si queremos acercarnos a Jesús, hemos de vencer los obstáculos. Y obstáculos no los que nos pone la gente, el mundo o los propios hermanos, sino los obstáculos espirituales que nosotros mismos ponemos para poder llegar a la meta que deseamos, dándole al Señor toda la gloria, toda la honra y toda la prioridad. Tu prioridad ha de ser siempre el Señor. Esta mujer está claro que venció, empezando, ¿por qué? Por el temor. ¿A qué dirán? ¿Os imagináis en las circunstancias de esta mujer que no podía tocar a nadie ni juntarse con nadie? Que alguien la hubiera conocido, el alboroto que se iba a armar en aquella multitud. Hubiera sido horrible para esta mujer. No olvidemos que perseverar es algo tan sencillo y a su vez tan difícil como persistir en el mismo estado de ánimo y con las mismas metas. Es decir, estar ahí al pie del cañón hasta que lo consigas. Es posible que algunos, y hablo de cristianos, en su estado de apatía que los hay y comodidad, no sientan ninguna necesidad de buscar a Dios. A todos estos yo les diría, uno, que echen una ojeada a todas las necesidades que hay en el mundo y que se pregunten, ¿solo Dios tiene la capacidad de poder ayudar a todos los que sufren? Buena reflexión, ¿verdad? Porque a veces nos quejamos mucho de las cosas que están pasando, pero no queremos ir y ponerlas a los pies de la cruz. Porque nuestra comodidad dice allá que se las apañen. Si esto pilla 3.000 kilómetros de donde vivo. Dos, hay que prestar más atención a lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice sobre el deseo también de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque eso es un muro y bien alto que nos impide avanzar espiritualmente. Y estas matan el deseo de las cosas espirituales si las hacemos nuestro Dios en minúscula y con comillas, como pueda ser el chalet, el coche, muchas cosas que las tenemos por encima de la prioridad de Dios. Y tres, no olvidemos que todo aquel que busca a Dios en fe, os repito, siempre lo va a hallar. Amén. El propio rey David exhortó a los príncipes de Israel a que pusieran sus corazones y sus ánimos en busca de Jehová, su Dios. Eso, si queréis, lo podéis ver en Primera de Crónicas 22, 19. Esta mujer del flujo de sangre había escuchado tantas cosas y tan maravillosas acerca de Jesús. Había escuchado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, hermanos, nos callamos y no hablamos de lo que Dios hace en nuestras vidas, quizás estemos privando a alguien de que se entere y busque también a Jesús. Qué importante es el hablar, qué importante es dar testimonio. Por eso que no dudó en creer y albergarlo en su corazón. Ella todo lo que escuchó de Jesús lo albergó en su corazón y dijo, yo tengo que llegar a Jesús. Está claro que con lo que hizo demostró toda su fe y su confianza en Jesús. Ella estaba segura que acercándose a Jesús sería su gran oportunidad
la oportunidad de su vida de ser salva y ser sana. De nada sirvieron las multitudes para ella, para impedirle acercarse a él, porque su tesón le hizo llegar, su fe. Yo voy a llegar, no me importa que haya 1000, que haya 500, no sé cómo, pero voy a llegar. Mi meta es Jesús y voy a llegar. La recompensa a su tesón y a su fe estaba pendiente de una cosita, de tocar el borde de su manto. ¿Qué pasó cuando esto sucedió? Que lo consiguió. Que en el instante que lo tocó, un poderoso poder divino recorrió todo su cuerpo. Algo salió de Jesús, algo salió del Maestro que hizo parar ese flujo de sangre y la llenó del Espíritu de la cabeza a los pies. Hoy también nosotros podemos tocar ese borde del manto, no un borde del manto físico, un borde del manto espiritual. Puedes arrodillarte, puedes postrarte, puedes orar, puedes buscar del Señor y vas a tocar la gloria de Dios. Y la hemorragia que padeció esta mujer por 12 largos años, dice que cesó al instante. Y yo pregunto muchas veces, ¿cuál sería nuestra hemorragia? ¿Cuál sería nuestro problema? ¿Qué es lo que tenemos ahí pendientes que no hemos sido capaces de ir a buscar al Señor para que seamos verdaderamente salvos y sanos? Es posible que aun dentro de muchas de las desgracias que podamos tener nos hayamos hecho cómodos y decimos como el otro, me ha tocado. No te ha tocado. Dios sí que quiere tocarte y Dios sí que quiere que seas feliz. Pero ella sola no fue la que se dio cuenta de lo que le había sucedido. También Jesús lo supo, pero nadie más pudo darse cuenta de toda la multitud que había, aún ni sus propios discípulos. Cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? ¿Qué contestaron sus discípulos? ¿Qué pregunta, maestro? Con todos los que hay, adivina quién te dio, ¿no? ¿Y por qué no recibieron, no se enteraron sus discípulos de nada? Porque sus discípulos solo veían la multitud, no veían de la forma que Jesús veía las necesidades de los que allí había. Cierto es que tampoco eran capaces de distinguir, como muchos, entre tocar a Cristo con la mano de la fe y tocarlo físicamente como hacía el resto del gentío. Es muy diferente ir a tocar con las manos de la fe a ir a rozarse con el gentío. Qué triste, ¿no, hermanos? Ser parte de esa multitud y observar de lejos las bendiciones y milagros de Dios, como muchas veces hoy día se está haciendo, y en cambio no sentir la necesidad de un cambio en nuestra propia vida, reclamar un milagro a aquel que te lo puede dar para tu vida, para tu familia, para tu entorno, para tu congregación. Porque así ocurre también hoy día en la iglesia del Señor. Son muchos los que se conforman con las bendiciones y milagros de Dios, sin ser partícipes, verlos de lejos. ¡Uy, qué bendición lo que ha hecho por aquel! Pero lo que ha hecho por aquel, también Dios tiene un milagro para ti hoy. Jesús, estoy seguro que no ignoraba quién la había tocado, sin la menor duda. ¿Y dónde estaba la mujer que la había tocado? Lo que Jesús quería es que ella saliera públicamente, declarando su fe y dando testimonio público de lo que le había sucedido. Y eso es lo que Dios quiere también que hagamos nosotros, dar testimonio público, porque yo estoy seguro que de todos los que estamos aquí ahora mismo, Dios de una manera u otra ha hecho algo en nuestra vida. Cada día Dios reparte bendiciones, pero ¿cuántos
cuentan? ¿Cuántos pregonan? ¿Cuántos testifican de esas bendiciones que Dios ha hecho en su vida? Cada testimonio que damos, ¿sabéis una cosa? La primera fortalecida es la congregación, es la iglesia del Señor, porque el mundo ve que en la iglesia del Señor ocurren cosas maravillosas, ocurren milagros, y van a querer ser partícipes y entrar por esa puerta. Cuando la mujer se dio cuenta que Jesús la buscaba con temor y temblor reverente, vino y se postró confesando toda la verdad. Le contó a Jesús todo lo relacionado con los médicos que la habían visto y cómo había agotado, cómo había gastado todo su dinero sin remedio. Pero lo principal es que confesó que había creído en él. Amén. Hermanos, ya voy terminando. Dios nos salva por gracia, Así es. la cual la hacemos nuestra por la muerte y resurrección de Cristo. Pero a través de la fe nos llega de forma personal. Amén. Amén. La fe es la conexión entre la gracia divina y la reacción humana. Esto es por esto que Jesús le dijo a la mujer que su fe la había hecho salva y que era libre de aquel azote. Jesús también le dijo que se fuera en paz. Y la paz que da el Señor es una paz que solo la puede dar Él. Tomemos la decisión de acercarnos a Dios, cueste lo que nos cueste. Y nunca olvidemos que la victoria es el resultado final de la fe. Por tanto, si quieres vivir en victoria, te guste o no te guste, vas a tener que vivir en fe y fe en Cristo. Amén. Hermanos, que Dios